¿Y estás asistiendo presencialmente, Laura? No, doctor, desde la casa. Desde la casa, bueno. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida a este live. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, enfermedades gastrointestinales. Por eso tengo el placer de recibir al doctor Luis Fernando Pinedo Valle, médico gastroenterólogo con más de 20 años de experiencia. Y además recibiste 4 premios de investigación, Doc. Qué honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Gracias, doctora. Le agradezco inmensamente el honrarme con esta invitación. Para mí siempre es un gusto y me parece que formar parte de la misión de educar a la comunidad debe ser un aspecto central de cualquier profesional de la salud. Así es, tienes toda la razón. Le damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat y al final dejaremos un espacio para ellas. Bueno, Doc, entremos en materia. Las enfermedades gastrointestinales son uno de los 10 motivos principales de consulta por urgencias. Dentro de lo que has visto en los últimos meses, ¿crees que la pandemia ha aumentado este tipo de padecimientos? Sin lugar a dudas, la pandemia ha modificado muchos aspectos de, del entorno de la vida de los seres humanos. No Ujú. solamente ha habido un gran reordenamiento social, político y económico, sino que también a nivel de los grupos familiares se ha tenido que replantear todo. Y eso ha afectado hasta desde las cosas más insignificantes hasta las más relevantes. Todo lo que, las rutinas que se tenían habitualmente en los hogares con respecto al ejercicio, a la libre deambulación, a la nutrición, a la exposición solar, todo eso tuvo un cambio que no solamente fue muy drástico, sino que fue muy rápido. Entonces, imagínense que nosotros tenemos la rutina de levantarnos, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, eh, desarrollar una serie de actividades físicas e intelectuales durante el trabajo. Eso tiene un requerimiento energético específico y de repente dejamos de hacerlo. Produce un gran desajuste en nuestras estructuras psíquicas y un gran desajuste en nuestra experiencia frente al trabajo y a la vida en sí misma. Y aparte, pues aparte de toda la incertidumbre y el miedo que puede causar, esto produce un cambio profundo en el funcionamiento fisiológico, porque cuando nosotros tenemos que enfrentar momentos de incertidumbre, cada quien tiene una forma individual de reaccionar, ¿no? Algunos se tornan curiosos, se hacen creativos, tienen mayores capacidades de resiliencia, pero otros entran en modo pánico y pueden desarrollar ideas catastróficas y sentir que las cosas van a ir cada vez peor. Si en este individuo existían condiciones fisiológicas y físicas para desarrollar enfermedades crónicas, todas ellas pueden ser potenciadas por esta situación emocional. Y este es un momento en que muchas enfermedades gastrointestinales y muchas otras crónicas tienen un repunte y tienen una reactivación. Yo lo he visto en mis pacientes. No solamente han cambiado sus hábitos alimentarios, también el miedo a las enfermedades que tenían usualmente se ha exacerbado mucho y los síntomas de la mayoría de los trastornos funcionales reaparecen. En Sí, general, eso sería como la estructura general de la forma en que las enfermedades pueden reaparecer para la época de pandemia. sí, es que esto definitivamente nos tomó por sorpresa a todos y generó un pánico colectivo, ¿no? Así es. Doc, si quieres, comencemos aclarando qué es una enfermedad gastrointestinal y cuáles son. Bueno, las enfermedades gastrointestinales son muchísimas. Y yo diría que el tracto digestivo es un sistema que tiene una interacción profunda con todos los sistemas del cuerpo, con el sistema cardiovascular, con el sistema endocrino, con el sistema neurológico especialmente, y por supuesto también con todos los sistemas que tienen que ver con el soporte nutricional y metabólico de la vida. Entonces, muchas enfermedades que tienen, que yacen originalmente a nivel del sistema gastrointestinal van a afectar
muchas otras partes del cuerpo. Podríamos decir de una manera muy amplia que las enfermedades gastrointestinales se podrían clasificar en dos grandes grupos, las orgánicas y las que son funcionales. Para dar un ejemplo, entonces, digamos, si alguien desarrolla una úlcera, un cáncer, una esofagitis o una colitis, hay un daño de los tejidos y de la estructura eh, de algunos órganos del tracto digestivo y esto produce enfermedad. Entonces, ese sería un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades orgánicas. Y hay un grupo de enfermedades donde los pacientes tienen síntomas parecidos a los de la úlcera, parecidos a los de las colitis, pero no tienen nada, estructuralmente hablando. Entonces, esos son unos desórdenes que se han llamado siempre clásicamente enfermedades funcionales. Y dentro de estas hay un grupo muy grande. Podríamos decir que una enfermedad gastrointestinal es cualquier afectación orgánica o funcional que deteriore o cause daño en alguno de las estructuras del sistema gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano. Son las enfermedades gastrointestinales y también incluiría las enfermedades del hígado y del páncreas, que son las glándulas anexas del sistema digestivo. Correcto, Doc. Recordemos dentro de las más frecuentes cuáles se encuentran. Existen, digamos, en nuestro centro, que es un centro ambulatorio, las causas más frecuentes de consulta por síntomas gastrointestinales son la dispepsia, la enfermedad esofágica por reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico y una enfermedad que comúnmente la gente llama colon irritable, pero que su verdadero nombre es síndrome de intestino irritable. Digamos que dentro del los primeros 10 grupos de enfermedades se encuentran esas tres, le siguen otras enfermedades en menor frecuencia, como lo es los trastornos anorrectales. Estoy hablando de la estadística de nuestra unidad. Las enfermedades tumorales, como los cánceres de colon, el cáncer gástrico. También empiezan a aparecer otras enfermedades por las que se consulta frecuentemente, que son alteraciones de los resultados de las pruebas hepáticas y otras enfermedades como el estreñimiento crónico o los síntomas relacionados con gas o la diarrea crónica. Estas enfermedades... Sí, dime. No, dime. Muchas de ellas, sus síntomas son exacerbados durante la época de pandemia. Ajá. Sí, te quería pedir el favor que describiéramos las primeras tres, que son las más comunes. Si quieres, empezamos por colon irritable. Ok. El nombre correcto no es colon irritable, sino síndrome de intestino irritable. Este es un desorden funcional que es de una altísima prevalencia a nivel mundial. Más o menos entre el 10 y el 20% de la población adulta lo padece. En Colombia hay un estudio donde se dice que es más o menos el 11% de los adultos que pueden tener síndrome de intestino irritable y se caracteriza fundamentalmente porque los pacientes experimentan durante un tiempo prolongado y de forma intermitente dolor abdominal, alteración del hábito intestinal y ausencia de alguna enfermedad estructural o algún examen anormal que explique esto. Es lo que la gente llama comúnmente colon irritable y es lo que tantas personas, especialmente mujeres, se refieren a él como que sufre del colon. Es muy frecuente, los pacientes generalmente se quejan de que por temporadas hay dolor abdominal difuso, sensación de distensión y cambio en el hábito defecatorio. El hábito defecatorio, el hábito intestinal, puede volverse, durante las fases más dolorosas, cambiar en la consistencia y en la forma, ser de posiciones más estreñidas o tener diarrea. Estos pacientes habitualmente han estado durante mucho tiempo con estos síntomas. Esto puede tener muchos años, épocas en que están sintomáticos y épocas en que están asintomáticos. Usualmente le achacan la causa de los síntomas a las comidas, pero no se ha demostrado que la comida sea la causa. Otros se lo achacan a los estados de estrés emocional, pero tampoco forma parte única de que sea causante de los síntomas. Y otros pueden pensar que pueden ser parásitos o inflamaciones del colon, pero en todos los casos, cuando se hacen estudios, ninguno de estos hallazgos está presente. De cada 10 enfermos, 7 son mujeres, es decir, es mucho más prevalente en mujeres.
y produce una gran afectación en la calidad de vida. Puede producir, los pacientes pueden tener reducción en su desempeño social, laboral, puede producir ausentismo laboral y algunos de ellos frecuentemente evitan algunas comidas. Es motivo de muchas consultas, de muchos exámenes innecesarios como colonoscopias, porque siempre están buscando una causa orgánica o estructural de que tenga una colitis, un pólipo, un divertículo que está causando eso. Pero en todos los casos los exámenes no encuentran causas y cuando encuentran algo anormal, quieren atribuirle a eso la enfermedad. La enfermedad se produce porque hay una falla en los sistemas de sensibilidad visceral. Entonces, los estímulos que normalmente, que son fisiológicos y que no causan ninguna molestia, en estos pacientes los umbrales se bajan y los estímulos normales producen dolor. Hoy en día no se considera esto una enfermedad funcional, sino una enfermedad neurogastrointestinal. Es una alteración de la relación cerebro-intestinal. Es muy común en estos pacientes que hayan desórdenes psicológicos asociados, pero eso no quiere decir que la enfermedad sea psicológica, sino que eso frecuentemente los acompaña. La carencia de conocimiento de parte de los médicos y el temor que tienen de los pacientes por sus síntomas hace que el manejo sea difícil y que los pacientes hagan muchas consultas en muchas partes, tomen muchas cosas y se hagan muchos exámenes innecesarios. Ese más o menos a grandes rasgos es el intestino irritable. Importantísimo, doctor. Causa muy, muy frecuente de consulta. Es correcto, doctora. Las Así otras es. dos son la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la dispepsia. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, o lo que llaman comúnmente reflujo, es una enfermedad en donde el contenido gástrico, voy a recordarles que el tracto gastrointestinal superior tiene el esófago, ¿verdad? Y abajo viene el estómago y después el intestino delgado. Muy bien, entre el esófago y el estómago hay un esfínter, que es un esfínter esofágico inferior. Entonces, si aquí está el estómago y entra comida, el estómago debe cerrarse para que el esfínter, para que la comida no se devuelva. Si se devuelve y el contenido gástrico, si se abre el esfínter y el contenido gástrico refluye hacia el esófago y esto causa en el paciente síntomas como dolor, ardor, agriera, acidez o produce lesiones, entonces, entonces se va a presentar, se va a conformar lo que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Más o menos entre el 15 al 20% también, entre el 8 al 20% de la población del mundo la padece. En Colombia un estudio encontró que el 12% de los mayores de 18 años tienen síntomas compatibles con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los síntomas fundamentalmente son pirosis, que es un ardor, que una sensación quemante que inicia en la parte inferior del estómago, perdón, la parte superior del estómago, lo que llaman, discúlpame, yo hago la cámara un poquito, lo que llaman la boca del estómago, ¿verdad? Sí, sí, Sube sí. quemando hacia atrás. Esto se llama pirosis, es una sensación ardiente, quemante. Es ese síntoma que es más indicativo de la enfermedad. Y hay otro que se llama regurgitación, en donde el contenido del estómago, el volumen líquido, asciende y puede llegar a la faringe. Estos dos síntomas son los más comunes y los que más están relacionados con la enfermedad. Pero también hay otro que puede ser dolor torácico, como el que presenta parecido al de los infartos, y es causado también por lo mismo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene que demostrar que los síntomas que les mencioné ahorita son causados por el reflujo, porque muchos otros síntomas se parecen a eso. Por ejemplo, es muy común que la gente atribuya la carraspera, la tos, el ardor faríngeo al reflujo, pero frecuentemente esto no es demostrable. También es muy común que se crea que los eructos, que la sensación ácida en la boca o la quemazón de la boca pueda ser por reflujo, aunque es eventual que el reflujo pueda producir estas cosas, en la mayoría de los casos la causa no es esa. Las laringitis tienen muchas causas, entre ellas el reflujo, pero la mayor causa de laringitis y de síntomas orofaringios no son por reflujo. El tratamiento se hace fundamentalmente con medicamentos que controlan el ácido y modificar estilos de vida. Y en algunos casos los pacientes pueden ser operados y pueden beneficiarse de tratamiento quirúrgico. Eso es, doctora, en una forma muy, muy resumida. No sé, doctora, si me está escuchando porque perdí su audio.
Ya, ¿me ves? ¿Me escuchas? Correcto. Perfecto. Bueno, Doc, mira, ¿tú crees que estas enfermedades se han constituido con más frecuencia por las características intrínsecas de nuestro país? Me refiero, por ejemplo, al tema de los hábitos alimenticios. Si quieres, sí, me parece importante esa pregunta, ¿no? Pero me gustaría, si me lo permite, hablar de la Claro. tercera enfermedad, que es la dispepsia. Ah, sí, 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 claro. Y después hablamos en conjunto de las tres porque los hábitos tienen que ver de alguna manera con las tres. La dispepsia también es muy, muy común. Sí, así La es. dispepsia es lo que llaman comúnmente gastritis. Y las gastritis, quiero decirles que las gastritis es otra cosa. Los médicos y los pacientes se refieren a la dispepsia como gastritis. Y la dispepsia, fundamentalmente, es una sensación quemante, molesta, sensación de llenura o sensación de plenitud que aparece en la parte superior del abdomen y central aquí, que puede estar relacionado o no con las comidas. Entonces puede haber ardor, dolor o sensación de llenura y plenitud gástrica. Todo el mundo se refiere a esto como gastritis, pero gastritis no es el término apropiado. Porque gastritis médicamente significa inflamación de la mucosa gástrica y para hacer el diagnóstico de la gastritis toca hacer una endoscopia y una biopsia. Entonces, imagínate, y la mayoría de los pacientes que tienen gastritis demostrada no tienen síntomas. En otras palabras, pacientes que tienen dispepsia, que es lo que mencioné, y pacientes que no tienen síntomas, al hacerles endoscopia, en ambos la gastritis es igualmente prevalente. Entonces es equivocado. Siempre que nos refiramos a estos síntomas, que usualmente se llaman gastritis, el nombre correcto es dispepsia. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se presenta la dispepsia? La dispepsia puede ser de causa orgánica, correcto, que haya una lesión, una enfermedad estructural, una enfermedad específica que cause un cambio inflamatorio o tumoral en el estómago y cause el dolor. El más típico de ellos y el más conocido es la úlcera. La úlcera gástrica o la úlcera duodenal puede producir síntomas de dispepsia, un ardor ahí quemante. ¿Cuál otro? El cáncer puede producir también eso. Algunas enfermedades más raras, como la enfermedad celíaca y algunas formas de infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que infecta el estómago, pueden producir dispepsia de causa orgánica. Muy bien, más o menos de cada 100 pacientes que tienen dispepsia, este tipo de ardor, por semanas, por más de 6 meses, entre el 20 y el 30% tienen una causa orgánica. Pero el 70%, 70-80% de los casos, cuando se les hace una endoscopia, no se les encuentra nada, pero tienen dispepsia. Ese grupo se llama dispepsia funcional. La mayoría de los pacientes que tienen dispepsia, la endoscopia es normal y se llama dispepsia funcional. Entonces la pregunta es, ¿y si no tengo úlcera? ¿Y si no tengo esofagitis? ¿Y si no tengo cáncer? ¿Por qué me arde el estómago? ¿Por qué me da la gastritis? Bueno, igual que pasa con el intestino irritable, hay una alteración de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y a nivel gastrointestinal superior, en el estómago y en el duodeno puede presentarse el dolor debido a que los umbrales para la sensibilidad del estómago son anormales y en estos pacientes se ha encontrado que ellos tienen una sensibilidad muy aumentada a su propio ácido. Al ácido que en condiciones normales se produce les causa síntomas. Algunos también pueden tener una sensibilidad aumentada a las grasas. Esos son como variaciones individuales, pero este síntoma frecuentemente también como el intestino irritable puede producir una gran afectación en la calidad de vida, ausentismo, y puede ser motivo de muchas endoscopias, de muchos tratamientos, de muchos omeprazoles y de muchas otras formas de manejo que con frecuencia cuando los médicos ignoran de lo que realmente se trata y cuando los pacientes siguen convencidos de que lo que tienen es gastritis, produce mucha frustración. En la mayoría de los casos, los pacientes pueden ser manejados con éxito. Si tienen Helicobacter pylori, que es una bacteria que está presente y se erradica, entonces no solamente aumenta la probabilidad de que se mejore la dispepsia, sino que reduce el riesgo de que otras enfermedades asociadas al Helicobacter pylori, como el cáncer y la úlcera, disminuya ese riesgo. Los pacientes pueden manejarse con supresores de ácido, como los relacionados con el esomeprazol. Se pueden manejar también con unos medicamentos que se llaman procinéticos y se pueden manejar con otros medicamentos que tienen acción antidepresiva que se llaman neuromoduladores. Y fundamentalmente, lo claro es que se les explique a los pacientes de qué se trata
y se les haga un tratamiento dirigido. Entonces yo creo que con esto hemos hablado de las 3 enfermedades más comunes en la consulta del gastroenterólogo, y estas 3 que he mencionado también son muy frecuentes en la consulta de cuidado primario. Así es, Doc, tienes toda la razón. Y lo que decíamos, seguramente relacionado mucho con el tema de hábitos alimenticios, ¿no? Sí, es verdad. Eh, Se han hecho muchos estudios para tratar de identificar si algunas comidas pueden o no producir más síntomas de intestino irritable, más síntomas de reflujo, más síntomas de dispepsia. Digamos que ninguno ha sido concluyente de manera contundente. No se ha podido encontrar una relación que estadísticamente los vincule. Pero eso no quiere decir que algunos pacientes sí experimenten eso. Quiero decir que ningún alimento es la causa del reflujo, porque el reflujo se presenta porque hay una falla de los mecanismos de protección del esófago para el ácido, para la carga de volumen gástrico. Eso es una falla del esfínter del esófago que no pierde su capacidad de protegerlo. Eso no es producido por comida, digamos, la enfermedad no es producida por ninguna comida. Lo que pasa es que algunos alimentos en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo pueden aumentar los síntomas, como el café y como las grasas, especialmente en horas de la tarde. Es diferente decir que un alimento induzca síntomas a decir que un alimento produzca una enfermedad. Eso es claro. Si los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico a causa de la comida se suben de peso, el reflujo se empeora. Entonces los alimentos en sí mismos no son causa directa de enfermedad, pero pueden ocasionar en algunos pacientes síntomas. Pero el exceso de comida, como cualquier otro exceso, todos los excesos son malos, hasta el exceso de amor y de optimismo. El, el exceso de comida, entonces también es peligroso para la salud. Y en términos de enfermedades gastrointestinales, aumenta el riesgo para desarrollar enfermedad por reflujo. Con respecto al intestino irritable, se ha encontrado que los alimentos que producen gas pueden producir mayor síntomas en los pacientes. ¿Y cuáles son estos? Alimentos que tienen azúcares complejos, por ejemplo, los carbohidratos, muchas legumbres que vienen con cáscaras y frutas con cáscaras. Hay una larga lista de alimentos que en esos pacientes puede producir síntomas. Sin embargo, como esta enfermedad es tan crónica y los pacientes empiezan a aprender que algunos alimentos les causan síntomas, ellos aprenden a evitarlo. El intestino irritable no es causado por ninguna alergia alimentaria. El intestino irritable es causado por un desorden neurogastrointestinal, pero algunos alimentos pueden producir una mayor cantidad de gas y pueden producir cambios en la sensibilidad y cambios en la secreción intestinal. Se han vinculado con ello alimentos ricos en gluten, se ha vinculado con ellos alimentos ricos en grasa y se ha vinculado con ellos también algunos azúcares complejos que no se absorben y que están, por ejemplo, en los azúcares sintéticos que se usan de bajo poder calórico. Con respecto, a la dispepsia, no se ha encontrado que ningún alimento incremente los síntomas. Sin embargo, la recomendación más razonable para estos pacientes es que ellos identifiquen si hay un alimento que continuamente produzca síntomas, pues los pacientes lo deben suspender. Yo le voy a decir, yo tengo síntomas de reflujo frecuentemente y yo puedo tomar todo el café del mundo, a mí no me pasa nada. Pero si pruebo medio pedacito de coco, duro con agrieras, con pirosis, una semana. Eso no está informado en los libros, pero yo lo experimento. Yo no necesito que me lo valide ningún sabio. Yo lo sé y yo lo suspendo. Acuérdense que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Cada quien experimenta sus síntomas y lo elige. Tienes toda la razón. Todos tenemos un organismo que se comporta totalmente distinto. Seguramente si yo me como ese coco me fascinará, no me pasa nada. De pronto, pero en cambio si me tomo un café, pero en San Andrés no te lo vayas a comer en estos días. Seguro que no. Bueno, Doc, mira, existen algunas condiciones que predisponen al desarrollo de estas patologías y pueden de pronto personas con enfermedades preexistentes también estar predispuestas al desarrollo, digamos, con mayor frecuencia de estas enfermedades. Existen factores de riesgo para desarrollar algunas de ellas. El intestino irritable
se asocia, puede tener tres formas de presentación. Vamos a hablar del intestino irritable, que es la más común de todas las patologías funcionales gastrointestinales, o para los que nos están escuchando, lo que llaman colon irritable. Pero a partir de ahora les pido el favor de que no le llamen colon irritable, sino intestino irritable, porque el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad del colon, es del intestino, incluso es extraintestinal también, porque se asocia a otras cosas. Clásicamente, los pacientes pueden tener diferentes formas de presentación del intestino irritable, pero recuerden, lo típico del intestino irritable es dolor abdominal, ¿correcto? Que se asocia a alteración defecatoria y que con los cambios en el hábito defecatorio, las deposiciones cambian en consistencia y en frecuencia. Entonces los pacientes pueden tener dolor abdominal, intestino irritable asociado a estreñimiento. Entonces, frecuentemente ellos tienen defecaciones que son como bolitas de ratón, pequeñitas, y tienen que pujar mucho y no se sienten satisfechos cuando evacúan bien. Correcto, intestino irritable asociado a diarrea, y es que en más del 30% de las veces las deposiciones son acuosas o sueltas, son blanditas. Y hay otro grupo donde ninguna de las anteriores, se le llama la forma mixta o formas alternantes. Muchos de estos pacientes, aparte de esto, pueden tener otros síntomas, y es muy común, casi siempre son mujeres, es más prevalente en el género femenino. Es común que estas pacientes también tengan cefalea, dolor menstrual, dolores musculares múltiples en la espalda, que se llama migraña, síntomas de fatiga en la mañana, y es común también que coexista depresión y ansiedad en formas leves y moderadas. Entonces la enfermedad no es tan sencilla como mandarle algo para el colon y hacerle una colonoscopia. La enfermedad es enfocar no al colon, sino al enfermo. Evaluar cuál es su perfil clínico y dirigir las acciones basadas con respecto a mejorar no sus síntomas intestinales, sino su calidad de vida en general. Esa es la tendencia actual, es como un tratamiento personalizado a la medida, evaluando todas las dimensiones clínicas y paraclínicas de los pacientes. Ese es el enfoque que en nuestra institución les damos. Y ese es el enfoque moderno del tratamiento de la enfermedad. Cuando uno hace historia con estos pacientes, identifica muchos de los factores que están asociados. Y están asociados en ellos, por ejemplo, si hay historia familiar de intestino irritable, ese es un factor de riesgo. Si hay historia, por ejemplo, de abuso físico o abuso sexual en la infancia, también es un factor de riesgo para desarrollar intestino irritable. Tener género femenino de por sí ya es un factor de riesgo con relación a los hombres. Y también lo es estatus socioeconómico bajo o bajo nivel de educación. No quiere decir esto que a las doctoras y que a los ricos no les dé. También, pero son factores de riesgo que en los estudios epidemiológicos se ha encontrado relacionado con esto. ¿Correcto? El intestino irritable, eso serían los factores de riesgo. Para enfermedad por reflujo gastroesofágico también puede haber predisposición familiar, pero un factor de riesgo predominante para los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico es el sobrepeso. El aumento de peso es un factor de riesgo independiente para desarrollar reflujo. Y por esa razón, estos pacientes, una de las medidas no farmacológicas que es útil es la reducción de peso. El ejercicio físico es útil para reducir los síntomas gastrointestinales de cualquier enfermedad funcional, pero especialmente los del intestino irritable. Otro factor de riesgo en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser el tabaquismo, el cigarrillo, porque el cigarrillo puede afectar la calidad de la saliva, y la saliva tiene unos componentes curativos de las erosiones gástricas. Y algunas cosas de sus hábitos, como comer mucho, aumentarse la presión intraabdominal o acostarse muy cerca de la última comida, puede incrementar los síntomas también. Y con respecto a la dispepsia, el factor de riesgo relacionado, yo diría que es la infección por Helicobacter pylori y el consumo de algunas drogas como los antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos que pueden causar síntomas de dispepsia. Eso sería, doctora Laura, los factores de riesgo. Perfecto, Doc. ¿Te parece si hablamos un poco ahora de prevención? ¿Qué recomendaciones nos puedes brindar para no llegar, digamos, a estos extremos y sufrir de estos síntomas? El intestino irritable no sabemos qué lo causa. Sabemos que existen algunos factores de riesgo relacionados que fueron los que mencioné. Sin embargo, se ha encontrado, o la propuesta que han hecho
con respecto a la causa de la enfermedad en el intestino irritable, dice que hay factores biopsicosociales involucrados en eso. Y el enfoque de la enfermedad es multicomponente, biológico, psicológico y social. Entonces, yo diría que una forma de enfrentar tanto las medidas de prevención como las medidas de intervención terapéutica es también multicomponente. ¿De acuerdo? Este modelo biopsicosocial es el que se aplica hoy en día para estos pacientes. El modelo propone que los pacientes tienen una predisposición biológica con la que se nace. Esa predisposición biológica, si después del nacimiento se le suma experiencias u otros factores adquiridos como infecciones tempranas en la infancia, experiencias traumáticas en la infancia, puede producir un desarreglo en la sensibilidad, en el procesamiento de la sensibilidad a nivel central. Las infecciones y probablemente los cambios en la microbiota intestinal, es decir, en las bacterias intestinales, pueden producir a futuro muchas enfermedades gastrointestinales. Dar antibióticos en los chiquillos modifica las bacterias del colon y del intestino y esto puede producir un desorden inflamatorio leve que en la época de adulto o años más adelante puede contribuir a que se desarrolle un síntoma de estos. Algunos piensan que la falta de leche materna, de lactancia materna, está relacionada también con enfermedades gastrointestinales como la esofagitis eosinofílica, posiblemente también enfermedades funcionales de la microbiota, incluido el intestino irritable. Al hablar de todo eso, estamos hablando de prevención, ¿no? El ejercicio físico es algo que estimula las hormonas que, que, que gobiernan la sensibilidad visceral, muchas endorfinas y las hormonas que producen inhibición de la sensibilidad visceral hacia el cerebro. Por esa razón, el ejercicio físico también es una muy buena medida. Con respecto a los aspectos psicosociales, todas las prevenciones en relación al desarrollo de enfermedades, comorbilidad neurológica, como desórdenes de ansiedad o depresión también, y sobre eso pues hay un sinnúmero de recomendaciones. Y el entorno social también, porque cuando hay dentro de estos pacientes un entorno social que sea muy tóxico, como por ejemplo una vida familiar traumática, con dificultades, una vida laboral difícil, usualmente eso puede también predisponer a que la enfermedad se perpetúe se haga más intensa. No existen medidas definidas para la prevención de la dispepsia. Yo diría que lo más reconocido está en el intestino irritable y en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero miren, les quiero decir una cosa. Uno es lo que uno come. Si nosotros tenemos una nutrición que sea saludable, que tenga componentes balanceados, si evitamos el consumo de alimentos que estén ampliamente procesados, conservados, que tengan conservantes químicos, si nosotros evitamos las comidas que tengan exceso de carbohidratos o de grasas poliinsaturadas, que alteren nuestra microbiota intestinal y que produzca cambios en el peso, estamos propiciando no solamente el riesgo de desarrollar enfermedades gastrointestinales, sino enfermedades cardiovasculares también. Doctor, mencionaba algo muy importante y que lo hemos repetido durante todos nuestros programas y es el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Debe estar dentro de nuestro cronograma y realmente es necesario tenerlo en mente, ¿no? Entonces, es súper importante. Bueno, no sé si te parece, le damos un espacio al público para responder las preguntas porque hay muchísimas inquietudes. ¿Cuántos asistentes tenemos, Laura? Uy, Doc, me corchas. Ahí sí toca preguntarle a Karen a ver cuántos. Voy a preguntarle y ya te doy ese dato. Bueno, Doc, acá primero que todo, pues te voy a pasar los saludos y las felicitaciones, ¿no? Qué doctor tan agradable, maravilloso. Ah, Solo gracias. felicitaciones. Bueno, Doc, mira, nos preguntan, ¿cómo tratar el estreñimiento? Ajá. ¿Hay otra parecida para que de una vez contestemos? Bueno, te voy a dar el dato de una vez porque ya me chismosearon más de 50 asistentes.
Entonces, esto está lleno de preguntas. No, básicamente sí, nos preguntan cómo tratar el estreñimiento y en otra pregunta cómo tratar la diarrea. Entonces, creo que el contraste ahí lo podemos manejar de una vez. Ok. El estreñimiento, primero que todo vamos a ver qué es el estreñimiento. De una forma amplia podemos decir que el estreñimiento se puede definir como la frecuencia defecatoria que sea menos de 3 veces por semana. Ese es el parámetro que epidemiológicamente más usan para, para, para definir el estreñimiento en los estudios poblacionales. Sin embargo, el estreñimiento puede definirse también como que hay una frecuencia menor a 3 veces por semana o que haya una sensación de defecaciones difíciles, aunque se vaya todos los días, si la defecación no logra ser satisfactoria, si se tiene una sensación de que hay obstrucción durante el proceso defecatorio o se termina y queda como con sensación de evacuación rectal incompleta, y si esto es un síntoma dominante y crónico, eso se llama estreñimiento. A veces los pacientes me dicen, ¿y usted por qué viene? Dice, es que yo soy muy dura del estómago. Y uno les interroga y no cumplen los criterios. Hay pacientes que se autodenominan como estreñidos sin serlos. Es muy frecuente que sobre todo mujeres y mujeres jóvenes crean que si no van al baño se engordan. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es vivir tomando laxantes. Otros creen que si no van al baño, entonces les da mal aliento o se les daña la piel o no pueden tener hijos. Existen una cantidad de mitos que le han hecho al pobre colon que ha sido culpabilizado de todas las infamias que él no ha cometido. Mira, el doctor Sir William Osler, que lo llamaban el padre de la ciencia moderna, decía, no existe en el organismo humano un órgano más calumniado, vilipendiado y maltratado que el colon. ¿Quién de ustedes, las chicas que me escuchan, no le echan la culpa al colon de todo? De hecho, era tan culpabilizado que creían que era saludable ponerse lavados, enemas rectales para evacuar el colon, y existen cosas que para limpiarlo, ¿limpiarlo de qué? El colon fue hecho para transportar fecales, y todos los animales, mamíferos, transportan fecales en su colon. Entonces deberíamos tener lo mismo también para nuestras mascotas. Eso no es correcto, eso es algo que es inapropiado, que es lesivo, y aparte de todo, es, yo diría que demencial. No tiene por qué hacerse eso. El estreñimiento, entonces, fundamentalmente es eso. El estreñimiento es como el intestino irritable, como muchas otras enfermedades. Puede ser leve, moderado, severo. Pero el estreñimiento, que también es una forma muy común, un síntoma gastrointestinal muy común, se presenta en pacientes con intestino irritable. ¿Se acuerdan que les había dicho que el intestino irritable tenía 3 formas? Con diarrea, con estreñimiento y la forma mixta. Bueno, el estreñimiento es como el 30% de ellos. Un paciente puede tener intestino irritable, perdón, estreñimiento con intestino irritable o estreñimiento sin intestino irritable. Esta diferencia es importante. Los pacientes que tienen estreñimiento con intestino irritable generalmente tienen eso y tienen también distensión abdominal y dolor. Los pacientes que tienen estreñimiento sin intestino irritable solamente tienen estreñimiento y tienen más síntomas rectales que síntomas abdominales. La primera línea de tratamiento en el estreñimiento es lo que dijo ahorita la doctora. La fibra, el ejercicio. El ejercicio aumenta la frecuencia evacuatoria y hay estudios muy bien hechos donde eso ha sido demostrado, porque después de comer, después de desayunar, hay un reflejo gastrocólico que aumenta las contracciones del colon y el ejercicio aumenta las contracciones del colon. El ejercicio es algo muy importante. El aumento de fibra, pero no de cualquier fibra. Se ha encontrado que la fibra es de dos tipos, la soluble y la insoluble. La soluble aumenta la cantidad de bacterias a nivel del colon, y la insoluble lo que hace es aumentar la cantidad de agua y el volumen fecal. Se pueden consumir, que generalmente están en todas las frutas, pero cuando se consume mucha fibra se produce mucho gas. Esa es una de las consecuencias. Si los pacientes tienen ejercicio y consumen suficiente fibra y con eso tienen, con eso tienen. Las frutas que más producen esta acción son la papaya, la pitaya, el kiwi, la mandarina, generalmente estas. Sin embargo, muchos pacientes pueden persistir sintomáticos y puede ser necesario la atención médica. Nosotros utilizamos en primera línea una fibra que es prescrita, que se llama psyllium, psyllium o Hispagula us, que se consigue también fácilmente en farmacias naturistas y en farmacias comunes. Psyllium con la P al comienzo.
Y esto tiene una acción laxante que es muy segura, muy fisiológica y que es una fibra también, pero que es diferente a la de la dieta y puede funcionar mejor. Los pacientes que no funcionen con eso, toca utilizar laxantes y otro tipo de drogas de segunda y tercera línea de tratamiento, pero usualmente nosotros, los médicos, somos los que lo hacemos. Lo importante es que si un paciente tiene estreñimiento y ha sido desarrollado en corto tiempo, y si tiene más de 50 años, tiene que hacerse una colonoscopia. La mayoría de las veces no es necesario. Si un paciente tiene estreñimiento y tiene cosas como sangrado rectal, anemia, historia familiar de cáncer, es mejor que se le hagan estudios y no creamos que solamente es un estreñimiento funcional. Posiblemente requiera colonoscopia y otros exámenes. Creo que con eso contestamos la pregunta. Correcto. A propósito, nos están preguntando si el psyllium se puede utilizar en niños. Yo no manejo niños. Ok, ok. Yo manejo solamente adultos, pero esta es una droga que ha sido ampliamente usada en adultos. En niños se puede utilizar otras fuentes de fibra, especialmente con frutas, y se puede utilizar en los que no funcionen leche de magnesia. Los gastropediatras la usan frecuentemente. De todos modos, bueno, nosotros no recomendamos acá autoformularse, es mejor que consulten a su médico porque cada caso es particular, ¿cierto? Bueno, mira, Doc, nos preguntan mucho sobre el Helicobacter pylori. ¿Qué es? El Helicobacter pylori es una bacteria que está desde los comienzos de la humanidad, pero solo empezó a descubrirse hace más o menos cerca de 40 años. Es una bacteria que infecta el estómago y después de las caries es la infección más común de la especie humana. Es decir, 60% a 80% de los adultos tienen Helicobacter pylori, dependiendo en qué país del mundo viva. Normalmente, entre más pobre y más se viva hacia el sur del hemisferio de la Tierra, hay más Helicobacter pylori. Es muy frecuente en Centro y Suramérica, es muy frecuente en Asia y es muy frecuente en Europa Oriental. También es frecuente en Europa Occidental y en Norteamérica, pero digamos que en general es la infección más común. Y en Colombia nosotros tenemos tasas que van entre el 60 y el 70% de los adultos. De hecho, es más la regla que la excepción tener la infección. Es una bacteria que es muy interesante. Se descubrió en los seres humanos como causa de enfermedad a comienzo de la década de los 80. Y el doctor que descubrió la bacteria propuso que esa era la causa de la úlcera. Y fue tanta la enemistad que generó de parte de los colegas de la época, porque en esa época el paradigma de que la úlcera era causada por el estrés y por la comida era lo que funcionaba. Y cuando alguien dijo, no, es una bacteria la que causa la úlcera, lo cogieron a piedra y lo querían lapidar públicamente. De hecho, él tuvo que autoenvenenarse con la bacteria para demostrar que sí era, y ese doctor se ganó después el premio Nobel de Medicina en el año 2005. Entonces, es para destacar lo importante que es esta infección. Puede causar en todos los infectados, hasta el 20% de los infectados puede causar alguna enfermedad importante. La más común que puede causar es la úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Lo que pasa es que ahorita esas enfermedades casi no se ven porque el Helicobacter frecuentemente se está tratando. Otras enfermedades que pueden ser causadas por aunque el riesgo es mucho más bajo, son los tumores gástricos como el cáncer gástrico, el carcinoma gástrico y un tumor rarito que se llama el linfoma gástrico. Quiero decir aquí que no estoy diciendo que el Helicobacter produzca cáncer, porque entonces el 70% de los infectados nos moriríamos de eso. Estoy diciendo que hay un grupo de pacientes infectados donde si al Helicobacter se le suman otros factores de riesgo, como factores étnicos, como factores biológicos, factores genéticos, factores de otros tóxicos, posiblemente le sume. Pero ese es un factor necesario para muchos cánceres, pero no es suficiente. Es considerado por la Autoridad Mundial de Cáncer Gástrico como un carcinógeno tipo 1. Ustedes han oído escuchar que el cigarrillo produce cáncer de pulmón, ¿cierto? Correcto. Pero ustedes han visto a sus tíos y a sus abuelos fumando toda la vida y no les dio cáncer y se murieron de que los atropelló un carro o les dio un infarto u otra cosa. No significa que el cigarrillo no produzca eso, sino que el cigarrillo es un factor de riesgo que es muy importante para incrementar el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad aumentada. Igual pasa con el Helicobacter. Incrementa la probabilidad de producir cáncer gástrico.
También puede producir enfermedades en otras partes del cuerpo, como por ejemplo a nivel hematológico puede producir una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica idiopática y lo han relacionado con enfermedad cardíaca y con enfermedades dermatológicas también. Yo diría que con eso resumo lo que es el Helicobacter pylori. Doc, mira que nos preguntan también cómo se trata. El tratamiento, les quiero decir que como es tan frecuente y como frecuentemente es tratado de manera inapropiada, cada vez se hace muy difícil porque los helicobacteres en todas partes del mundo están ganando resistencia. En Colombia tenemos tasas de resistencia que son elevadas para la mayoría de los tratamientos básicos propuestos. El tratamiento para Helicobacter pylori tiene que ser hecho por un médico que tenga conocimiento en esa infección y que tenga experiencia, porque usualmente el Helicobacter, como no se mete dentro de las células del cuerpo, sino está sobre la superficie del epitelio gástrico, los antibióticos no llegan allá. Por esa razón, ningún tratamiento para Helicobacter pylori debe hacerse con un antibiótico. Usualmente se hace con 2 antibióticos asociado a un medicamento que inhiba el ácido, que es el esomeprazol o el omeprazol asociado a 2 antibióticos. Son 3 elementos mínimo y todos los tratamientos tienen que tener al menos 2 semanas de duración. Por debajo de 2 semanas la efectividad se pierde mucho. Ok, ojo, son unos antibióticos especiales, no cualquier antibiótico, ¿no? Y Siempre. yo diría que también un médico que tenga conocimiento, porque frecuentemente los pacientes no están bien tratados. No estoy diciendo que yo sea el único que me lo sepa, porque en Colombia los tenemos, pero los pacientes deben saber que los doctores, en general los médicos de cuidado primario y en general en las instituciones como Famisanar, donde frecuentemente están haciendo educación médica y haciendo supervisión de cosas de cuidado primario tan importantes como esta, y lo digo con toda sinceridad, uno ve que los protocolos básicos de tratamiento para cosas como esta las están aplicando bien. Así es, Doc. Mira, también nos preguntan que si puede volver a aparecer el Helicobacter pylori una vez se realiza el tratamiento. Esta pregunta es bien importante. Sí puede pasar, pero en la mayoría de las veces no pasa. Nosotros hicimos un estudio acá y la tasa de reinfección es más o menos de 10 a 15%, pero por cada año que pasa. La mayoría de los pacientes tratados no se reinfectan. Algunos han dicho que la infección es más o menos del 1% por año, pero en general no es así. Generalmente cuando se tratan y después en otro examen aparece nuevamente la bacteria reportada, es porque el primer tratamiento no funcionó, no porque haya sido erradicado y ya se ha vuelto a infectar. Eh, tenemos pocos casos donde nosotros hemos logrado demostrar reinfecciones verdaderas. Bueno, Doc, mira, que se nos acaba el tiempo, qué lástima. Yo te voy a invitar para que hagamos otro programa porque este tema es muy interesante y hay muchísimas preguntas de nuestros invitados. Pero ¿te parece si nos dejas una conclusión, pues que para que todos nuestros invitados puedan recordar este tema? Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctora Laura. Me complace mucho participar de estas actividades tan necesarias para la comunidad. Yo siempre digo que pacientes bien educados, recursos de salud bien guardados. Un paciente bien educado tiene mayores probabilidades de responder a los tratamientos que se instauran y la efectividad, los logros terapéuticos son mayores. La educación es la cura para todos los males, dijo un gran filósofo, y creo que en salud eso aplica con mucha mayor trascendencia. Yo diría que como conclusión, la mayor conclusión es que nosotros tenemos que generar conductas y hábitos de autocuidado. Autocuidado es que no existe, no debe existir para nosotros mejor doctor que nosotros mismos en el sentido de vigilarnos. La gente tiene que tener la costumbre de estar examinando su cuerpo, de estar mirando el color de la materia fecal, de estar mirando si la orina cambia, de estar mirándose en el espejo desnudo si le aparece alguna lesión nueva en la piel, de estar haciéndose autoexamen de los senos, las mujeres, de estar asistiendo a las cosas de chequeos médicos más básicos, porque es responsabilidad nuestra, porque esta vida no es sino una. La salud no es todo, pero cuando la perdemos, todo lo demás es nada. Les quiero decir que eso es así. Uno es lo que uno come y también lo que uno piensa. Si nosotros construimos pensamientos catastróficos, nuestro cuerpo responde a la catástrofe. Tenemos que generar no solamente buenos hábitos físicos, sino buenos hábitos emocionales.
Es muy frecuente que la desinformación potencie los miedos que traemos ocultos desde la infancia y a veces el miedo puede matarnos. Yo en estos días que estaba atendiendo tantos pacientes he visto cómo la pandemia ha causado como un tsunami y ha sacado todo lo que la gente tenía guardado. Y eso ha sido como una epidemia oculta, que incluso para mí es difícil enfocarlo y poderlos ayudar, pero me doy cuenta que quedan atrapados en esos. Aparecen cánceres, infartos que solamente están en su imaginación. Los hábitos emocionales son fundamentales. Si una persona nota que hay cambios en su peso, si en los exámenes de chequeo tiene alteraciones como anemia, si nota cambios en los síntomas gastrointestinales, si tiene dificultad para las labores de nutrición que normalmente tenía, tiene que atender al médico, asistir al médico para que se le hagan exámenes especiales. La, después de los 50 años, todo adulto mayor de 50 años tiene que hacerse una colonoscopia, aunque nunca haya tenido un síntoma. Todos los adultos que tengan síntomas de dispepsia, si tienen más de 30 años, tienen que hacerse una endoscopia porque el cáncer gástrico es muy frecuente en Colombia, ¿correcto? Y los buenos hábitos nutricionales, el ejercicio físico, los buenos hábitos emocionales y una vida buscando la plenitud integral es algo que va a propender por la salud, no solamente por la salud gastrointestinal, sino por la salud general. Creo que es muy difícil concluir un tema tan amplio, pero yo dejaría estos mensajes para que los guardaran en casa. Clarísimo, doctor. Me resta agradecerte por este espacio, por todos tus conocimientos y como te decía, te voy a invitar a otro programa para que podamos compartir con todas las personas a las que no pudimos contestar sus dudas. Muchísimas, muchísimas gracias. Doctora Laura, gracias y a toda la audiencia, muy queridos, muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y por favor se cuidan mucho. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los invitamos a conocer más sobre nuestros planes de atención complementaria en la landing que les dejaremos en este evento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Adiós.